En los bosques y llanuras de inundación del lago Cretácico, en el norte de África, uno de los depredadores más grandes y poderosos que jamás haya pisado la superficie del planeta Tierra acecha a su presa. Acechando en la línea de árboles, observa silenciosamente a una pequeña manada de saurópodos que se han congregado en el borde del lago para beber. Esperando el momento perfecto para atacar, este es Carcharodontosaurus, un gigantesco depredador en la cima de la cadena alimenticia, miembro de la familia de los terópodos que también incluye gigantes como Acrocanthosaurus y Giganotosaurus. El carnívoro se mantiene bajo en las sombras, donde su forma se rompe por la luz moteada que brilla desde el dosel, y la manada de saurópodos aún no ha notado el peligro que acecha a solo unos 50 metros de donde se han reunido. Un individuo, un saurópodo juvenil, atraído por movimientos en los arbustos, comienza a vagar peligrosamente cerca de donde el cazador está esperando. Pasaron minutos, y cuando el saurópodo está a una distancia segura para atacar, el Carcharodontosaurus irrumpe desde la cobertura del follaje y lo embosca, cubriendo la distancia entre él y su presa en solo unos segundos. El terópodo agarra el largo y delgado cuello del joven saurópodo con sus mandíbulas, cortándolo con dientes largos y afilados. En menos de un minuto, el saurópodo es derribado al suelo y el Carcharodontosaurus ha desaparecido en la línea de árboles con su captura, donde llevará el cadáver a sus propios jóvenes. En el video de hoy examinaremos la vida, los hábitos, la evolución y el hábitat del Carcharodontosaurus, explorando no solo cómo vivió, sino también cómo llamó la atención de los científicos en primer lugar. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo hasta la etapa sanomaniana del Cretácico tardío, a las llanuras de inundación del norte de África, para descubrir al Carcharodontosaurus, uno de los dinosaurios terópodos más grandes que jamás hayan caminado por la Tierra. Carcharodontosaurus, descrito por científicos en 1925, era un género de dinosaurio terópodo gigante, que vivió en todo el norte de África desde hace aproximadamente 99 millones de años, hasta hace 94 millones de años en la etapa cenomaniana del período Cretácico tardío. Hasta la fecha, es uno de los dinosaurios terópodos más grandes conocidos y era un depredador en la cima de la cadena alimenticia en su entorno. Se cree que Carcharodontosaurus saharicus, la especie tipo, medía hasta 12.5 metros de longitud desde la nariz hasta la cola, pesando más de 6 toneladas métricas. Una de las características más llamativas de este dinosaurio es su enorme cráneo. A pesar de su tamaño, es bastante ligero y contribuyó a cómo se le dio el nombre al dinosaurio. Dentro de las mandíbulas del cráneo hay filas de dientes afilados como navajas, cerrados en los bordes y recurvados hacia su cuerpo. Estos dientes son similares en forma y estructura a los de un gran tiburón blanco, una especie de pez que pertenece al género Carcharodon. Añade el sufijo osaurus a este nombre y tendrás un nombre que se traduce al inglés como lagarto con dientes de tiburón, un apodo apropiado para su estatus de depredador apex en estos humedales del norte de África. Aunque el cráneo de este dinosaurio era grande, era sorprendentemente delicado. Esto ha llevado a los paleontólogos a creer que no estaba bien equipado para aplastar, como, digamos, un cráneo de Tyrannosaurus, sino que este era un dinosaurio que cortaba y desgarraba a su presa con sus afilados dientes cerrados. Siguiendo el cráneo estaba la forma familiar de los gigantes dinosaurios terópodos del Late Cretaceous. Un cuello grueso y flexible se encontraba con un torso alto, sostenido horizontalmente, con dos brazos relativamente pequeños proyectándose desde el frente. Las patas eran largas y poderosas, y el dinosaurio se mantenía en una postura bípeda que le permitía correr tras su presa.
Una cola larga y afilada se extendía detrás del torso, que actuaba como contrapeso para equilibrar la cabeza del dinosaurio. El Carcharodontosaurus se dio a conocer a la ciencia cuando se excavaron 2 dientes de las paredes de los acueductos subterráneos en lo que ahora es el centro-sur de Argelia. Los dientes fueron retirados de la pared y llevados al gobernador del pueblo cercano, Timmy Moon, quien los entregó al geólogo francés Charles Desparet. Desparet inicialmente identificó los dientes como pertenecientes a un gran terópodo y describió al dinosaurio como un nuevo género de Megalosaurus, nombrándolo Megalosaurus saharicus. Este fue un período en el que muchos terópodos grandes desconocidos se agrupaban bajo el nombre de Megalosaurus, ya que los científicos lo usaban como un taxón cajón desastre para nombrar cualquier dinosaurio similar que no tuviera un lugar determinado en el árbol genealógico de los terópodos. En 1927, la postura de Megalosaurus fue revisada y se reconsideró que el dinosaurio era miembro del género Dryptosaurus, pero se presentó poca evidencia para respaldar esto. En esta etapa, nadie lo sabía, pero estos eran los huesos que eventualmente serían considerados la primera evidencia concreta de Carcharodontosaurus y los primeros de varios terópodos grandes que coexistieron en el norte de África durante el Sanomaniense. Los descubrimientos de estos dientes llevaron a los paleontólogos a reconsiderar viejos hallazgos que podrían haber pertenecido al mismo dinosaurio terópodo gigante. Eventualmente se haría evidente que varios fósiles que fueron desenterrados en 1914 en Ain, en lo que ahora es Egipto, en realidad pertenecían a Carcharodontosaurus de individuos que vivieron en la Formación Baharia. Entre los fósiles que se asignaron a Carcharodontosaurus de esta región se encontraban un cráneo parcial, varios dientes más, varias vértebras, fragmentos de la pelvis, fragmentos de las garras del dinosaurio, un hueso del muslo y un hueso de la pierna inferior. Estos huesos fueron finalmente descritos por paleontólogos alemanes de Múnich en 1931, donde se emitió formalmente el nombre Carcharodontosaurus. Desafortunadamente, en los años de guerra que seguirían, estos restos serían destruidos cuando Múnich fue bombardeada por las fuerzas británicas en 1944. Afortunadamente, sin embargo, se hizo un molde que permitió a los paleontólogos preservar estos fósiles para la ciencia. Durante mucho tiempo, esta fue la única evidencia conocida por la ciencia perteneciente a Carcharodontosaurus. No fue hasta 1995 que se hizo otro descubrimiento significativo de Carcharodontosaurus. Paul Serino, un destacado paleontólogo estadounidense, descubrió un cráneo incompleto en las camas de Chemchem del sureste de Marruecos. Este hallazgo fue designado como el fósil neotipo para Carcharodontosaurus saharicus, debido a que el espécimen original fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. En otras partes de las camas de Chemchem se han descubierto varios dientes, vértebras caudales y otros fragmentos dentarios. Debido a la naturaleza incompleta del material fósil de Carcharodontosaurus, los científicos aún están aprendiendo mucho sobre este animal y cómo vivía y cazaba a su presa. Un gran indicador de cómo podría haber vivido es la abundancia de dientes que se han asignado a este animal. En comparación con otros terópodos grandes, como el Tyrannosaurus, estos dientes son delgados y se cree que fueron reemplazados con frecuencia en vida. A diferencia de dinosaurios como el Tyrannosaurus rex, el Carcharodontosaurus no podría haber confiado en aplastar a su presa en la misma escala que otros terópodos grandes. La fuerza de la mandíbula y la estructura de los dientes simplemente no permitirían tal hazaña sin sufrir daños irreversibles.
Los estudios sobre la fuerza de mordida del Carcharodontosaurus respaldan esto. El dinosaurio no era capaz de triturar y comer huesos, y se cree que solo comía el material más suave de un cadáver. A partir de esto, se puede inferir que el Carcharodontosaurus prefería desgarrar y picar a su presa con sus dientes similares a los de un tiburón, causando daños intensos por sangrado y abriendo heridas en los flancos y cuellos de su presa. Era un cazador puramente terrestre y probablemente habría utilizado técnicas de emboscada para derribar a los saurópodos y ornitisquios que se acercaban lo suficiente a donde se escondía en el follaje. El espécimen de cráneo neotipo descubierto por Paul Serino muestra que este individuo en particular vivió una vida difícil. Parece haberse recuperado de las heridas infligidas por mordeduras, infecciones posteriores e incluso fracturas en los huesos faciales. Se han identificado heridas punzantes en la región nasal y los huesos han sido desplazados y expulsados de sus posiciones regulares debido al estrés y al daño. Se ha propuesto que todas estas aflicciones son el resultado de mordeduras en la cara, quizás de un Carcharodontosaurus rival intentando alejar al individuo neotipo de su territorio. A diferencia del Tyrannosaurus, se cree que el Carcharodontosaurus carecía de una visión binocular aguda. Su largo y gran hocico habría limitado sus capacidades binoculares, lo que implica que para obtener la mejor vista de su entorno, el dinosaurio habría mantenido su cabeza hacia abajo, en un ángulo de 40 grados, mientras miraba hacia arriba para buscar presas o analizar su situación. Su rango de visión es similar al de un cocodrilo moderno y se cree que el dinosaurio habría sentido su próxima comida, contrastando el movimiento contra un fondo estático, bajando su cabeza para avanzar su visión y atacar en el momento adecuado. El norte de África, durante la etapa cenomaniana del período Cretácico tardío, se caracterizó por muchos ambientes acuáticos o semiacuáticos, y por lo tanto, el Carcharodontosaurus ocupó el nicho ecológico del depredador ápice de los reinos terrestres. El norte de África respaldaba al mar Tetis durante este tiempo, y las costas del continente estaban bordeadas por ricos bosques de manglares, planicies de marea, ríos, lagos y pantanos. Al igual que las áreas en la África moderna, se piensa que muchas de estas regiones habrían sido cálidas, con monzones estacionales que traían cantidades colosales de agua a la región. Este lugar y momento en la prehistoria es famoso por sus abundantes carnívoros gigantes, un número inusualmente mayor de los cuales se contrastaba con el número relativamente pequeño de especies de herbívoros. Los carnívoros aquí dividieron sus nichos ecológicos en diferentes áreas, con algunos evolucionando para cazar peces, algunos participando en presas más pequeñas y otros como el Carcharodontosaurus, evolucionando para cazar grandes especies de herbívoros como los saurópodos y los grandes ornitisquios. El Carcharodontosaurus habría compartido los bosques pantanosos y las orillas de agua del norte de África con un gigante icónico, el Spinosaurus, quizás el dinosaurio carnívoro más grande que jamás haya vivido. Este enorme piscívoro semiacuático habría prosperado en las vías fluviales de la antigua África, donde remaba por el agua con su larga cola parecida a la de un cocodrilo y sus mandíbulas delgadas y chasqueantes. No se sabe cómo estas dos especies gigantescas habrían interactuado, pero ocupaban especializaciones muy diferentes en su hogar del Cretácico tardío. Otro gran terópodo cuyo rango se cruzó con el Carcharodontosaurus fue el Deltadromeus, un animal delgado y mucho más rápido que se cree que posiblemente haya sido un depredador de persecución en lugar de un cazador de emboscada.
Los saurópodos que habrían cruzado el rango de Carcharodontosaurus incluyen gigantes como Peralatitan, así como Aegyptosaurus y Robocosaurus. Las aguas del antiguo norte de África estaban llenas de criaturas extrañas pero familiares, muchas de las cuales habrían sido presa de Spinosaurus, mientras que Carcharodontosaurus observaba desde la orilla. El enorme pez Oncopristis, con un rostro parecido a una espada y aletas parecidas a alas, habría nadado en los lagos y ríos, acompañado por Mausonia, un colosal pariente del celacanto. En otro lugar, la gigantesca abeja Cizalla boideus habría atrapado peces más pequeños con sus mandíbulas, mientras mantenía un ojo vigilante para los dinosaurios piscívoros y los crocodiliformes. Estos crocodiliformes incluyen a especies como Aegisuchus, Laganosuchus y Elosuchus, pero el más extraño de todos ellos era sin duda el Stomatosuchus. Este gran pariente de los cocodrilos modernos habría ocupado las turbias aguas salobres de los pantanos del norte de África, tragando peces en una extraña bolsa de garganta similar a la de un pelícano. Sobrevolando, pterosaurios desencajados como el Cirrocopteryx y el Nicorynchus habrían planeado y picoteado la vida en el agua, y quizás ocasionalmente fueron atrapados por carcharodontosaurios aventureros o particularmente hambrientos. El Carcharodontosaurus pertenecía a una familia de dinosaurios nombrada en su honor, los Carcharodontosauridae. Similar a otros dinosaurios que hemos cubierto recientemente en este canal, específicamente el Giganotosaurus. Estos dinosaurios eran todos muy grandes y muchos de ellos eran contendientes para los terópodos más grandes que jamás hayan vivido, algunos de los cuales incluso rivalizaban en tamaño con el poderoso Tyrannosaurus. Las revisiones a la familia en 2022 han ubicado al Carcharodontosaurus en una rama distinta de la familia, siendo sus parientes más cercanos los del Giganotosaurus y Aeschylid. Esto incluye gigantes como Meraxes, Tyrannotitan, Giganotosaurus y Mopusaurus. En otras partes de la familia había dinosaurios como el poderoso Acrocanthosaurus, el jorobado concovenador y neovenador, uno de los terópodos más grandes de las Islas Británicas. Los carcharodontosáuridos normalmente vivían vidas largas, con algunas especies tardando hasta 40 años en alcanzar la madurez completa. Se cree que algunos de ellos incluso continuaron creciendo durante todo el curso de sus vidas, alcanzando más de 50 años de edad en algunos casos. Esto los convierte en los terópodos de vida más larga conocidos por la ciencia. Todas estas especies eran grandes depredadores terópodos y, en la mayoría de los casos, depredadores apex en los entornos que habitaban. Algunos, como el Carcharodontosaurus y el Acrocanthosaurus, no habrían tenido depredadores naturales en la edad adulta. La única amenaza para ellos habría sido miembros completamente desarrollados de la misma especie. El último de los carcharodontosauridos se extinguió hace alrededor de 89 millones de años, perdiéndose el evento de extinción masiva que mató a los dinosaurios por mucho, mucho tiempo. Así que eso es un resumen de la vida, los hábitos y el descubrimiento de Carcharodontosaurus, uno de los depredadores más grandes conocidos de la era Mesozoica. Estos gigantescos carnívoros aún aportan mucho conocimiento e intriga al mundo paleontológico, y a medida que continuamos haciendo más descubrimientos en los yacimientos fósiles del Cretácico tardío de África del Norte, esto solo está destinado a mejorar cada vez más. Quizás eventualmente podremos ver la imagen completa de cómo vivían y cazaban estos gigantes.